Luis caminaba solo por los pasillos silenciosos del hotel antiguo. La luz de su linterna bailaba sobre las paredes desgastadas, revelando cuadros antiguos y relojes que parecían haberse detenido en el tiempo. Su turno nocturno estaba por terminar, pero algo lo hizo detenerse frente a la habitación 309. Al entrar para limpiar, notó un sobre amarillento asomando debajo del colchón. Lo levantó con cuidado. La letra era delicada, casi imposible de leer por el paso de los años. Querido Alberto, si alguna vez lees esta carta, sabrás que nunca te olvidé. Espero que la vida te haya tratado bien. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. No conocía a ningún Alberto, y sin embargo algo en su interior le decía que esta carta no era un simple papel olvidado. Era un mensaje que estaba a punto de cambiar su vida. Mientras intentaba descifrar más detalles, escuchó un susurro detrás de la puerta cerrada. «No estás solo en este hotel». Luis giró rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. La sensación de que el pasado había empezado a alcanzarlo se volvía imposible de ignorar. ¿Quién dejó esta carta? ¿Y qué secretos ocultos guarda la habitación 309? Mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Luis no podía dejar de pensar en la carta. Cada palabra parecía llevar un peso invisible, un misterio que lo llamaba con fuerza. Con cuidado abrió un cajón viejo junto a la cama y encontró un pequeño cuaderno de cuero con páginas amarillentas y esquinas desgastadas. Al hojearlo, descubrió nombres, fechas y recuerdos de un amor que había sobrevivido décadas. Fotografías antiguas de una pareja sonriente, caminando por plazas que ya no existían. Parecían cobrar vida bajo la luz de su linterna. De repente, encontró un nombre repetido varias veces: Alberto Mendoza. Luis sintió un extraño escalofrío. Ese era el mismo nombre de la carta. Pero lo más extraño era que algunas notas hablaban de alguien que vivía en la Tasco ciudad, el mismo lugar donde Luis había crecido. Un ruido seco lo hizo saltar. La puerta de la habitación se cerró de golpe detrás de él. Luis respiró con dificultad y escuchó pasos leves en el pasillo. No había nadie. Esto no puede ser coincidencia. Esta historia de hace 40 años está conectada conmigo de alguna manera, pero ¿cómo? Luis sabía que debía descubrir la verdad. Cada secreto que encontraba lo acercaba más a algo que cambiaría su vida para siempre. Luis no podía dejar de mirar las fotografías. Cada rostro, cada gesto, parecía susurrarle secretos que nadie había revelado en décadas. El cuaderno no solo contenía recuerdos felices, había notas de tristeza, de despedidas forzadas y de promesas rotas. Entre las páginas encontró algo que lo dejó helado: un dibujo a mano de la habitación 309, exactamente como era ahora, con un detalle inquietante. En la esquina, dibujado en lápiz, un pequeño sobre con su nombre escrito. Luis parpadeó, incrédulo. ¿Cómo podía ser? Esa habitación era la suya, y él nunca había visto ese dibujo antes. Decidió buscar más pistas en el hotel. Caminó por los pasillos silenciosos, escuchando el eco de sus propios pasos. Cada sonido parecía amplificado, cada sombra parecía moverse. Llegó al archivo antiguo del hotel, un sótano polvoriento que casi nadie visitaba. Allí, entre cajas de registros y llaves oxidadas, encontró un sobre etiquetado con su nombre. Su corazón latía con fuerza mientras lo abría. Dentro había más cartas, algunas de amor, otras con advertencias veladas. Una de ellas decía: «Si estás leyendo esto es porque la historia no terminó hace 40 años. Cuida lo que descubras. Algunas verdades pueden cambiarlo todo». Luis sintió un nudo en el estómago. La historia que había encontrado no solo pertenecía al pasado, lo estaba arrastrando hacia algo que él no podía comprender aún. Mientras leía, escuchó un susurro detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Solo la luz parpadeante del sótano y un frío que le recorría la espalda.
El cuaderno se deslizó de sus manos y cayó al suelo, abierto en una página donde alguien había escrito con tinta roja: «No confíes en todos los que te rodean. Algunos guardan secretos más oscuros que la muerte». Luis supo en ese instante que su vida había cambiado para siempre. Cada puerta que abría, cada nota que leía, lo llevaba más cerca de un secreto que alguien había querido enterrar para siempre. Pero también sabía que debía continuar, porque alguien lo esperaba en el pasado y quizá en el presente. El viento que entraba por una pequeña ventana hizo que el cuaderno temblara, como si quisiera susurrarle la siguiente parte de la historia. Luis respiró hondo y dijo para sí mismo: «Si esto es un juego, entonces voy a jugar hasta el final, aunque no sepa si saldré vivo de él». Luis estaba aún temblando cuando escuchó un golpe seco en la puerta del sótano. Su corazón se detuvo un instante. ¿Quién podía estar allí? Nadie sabía que él estaba revisando los archivos antiguos del hotel. Se acercó lentamente, cada paso resonando en el silencio. La puerta estaba entreabierta y del otro lado solo la penumbra. De repente, una sombra apareció en el borde de la luz. Era un hombre mayor, cabello canoso, traje antiguo y mirada intensa. Luis retrocedió asustado. «¿Luis?», dijo el hombre con voz grave, como si llevara décadas esperando este momento. «¿Quién es usted?», balbuceó Luis, sosteniendo el cuaderno como un escudo. «Alguien que conoce tu historia», respondió el anciano. «Ese cuaderno, esa carta, no son simples recuerdos, son advertencias. Hace 40 años, alguien hizo algo que cambió muchas vidas, y tú sin saberlo estás conectado con eso». Luis sintió un escalofrío. Cada fibra de su cuerpo le decía que debía huir, pero algo en los ojos del hombre le inspiraba confianza. «Debes escuchar», continuó el anciano. «Lo que descubriste en la habitación 309 es solo el comienzo. Esa carta no era para ti, pero tu destino se cruzó con ella. Todo lo que leas, todo lo que veas, te acercará a la verdad que algunos han querido ocultar durante décadas». Luis respiró hondo y preguntó con voz temblorosa: «¿Qué verdad?». «La historia de un amor perdido y de una traición que aún tiene consecuencias», dijo el anciano acercándose y colocando su mano sobre el hombro de Luis. «Si quieres sobrevivir y entender todo, debes seguir leyendo cada carta, cada nota, cada detalle que encuentres en este hotel». Antes de que Luis pudiera responder, el anciano se giró y desapareció entre las sombras de la escalera que llevaba al sótano principal. Luis estaba solo otra vez, con el cuaderno en sus manos y una sensación de urgencia que no podía ignorar. Decidió entonces revisar de nuevo todas las cartas, intentando descubrir algún patrón. Una frase repetida lo dejó sin aliento: «Nunca confíes en quien parece más cercano. A veces la traición viene envuelta en cariño». Luis sintió que el peso de los secretos del hotel caía sobre sus hombros. Cada carta, cada nombre, cada fecha, comenzaba a formar un rompecabezas que debía resolver antes de que alguien más lo hiciera por él. Y justo cuando pensaba que estaba solo, escuchó nuevamente un susurro en la penumbra, casi como un viento que le hablaba directamente. «Luis, la habitación 309 guarda algo más que cartas. Guarda la llave de todo lo que nadie quiere que descubras». Luis miró hacia arriba, hacia la habitación marcada en el cuaderno. Sabía que debía subir. Cada paso que daba hacia la habitación 309 lo acercaba a una verdad que podría cambiar su vida para siempre, o destruirla. Luis subió las escaleras con cautela. Cada peldaño crujía bajo su peso, resonando en el silencio del hotel vacío. La luz de la linterna temblaba en sus manos, reflejando las paredes antiguas cubiertas de polvo y recuerdos olvidados. Su corazón latía con fuerza, consciente de que cada segundo podía acercarlo a un peligro inesperado. Cuando llegó frente a la habitación 309, algo extraño lo hizo detenerse. La puerta estaba ligeramente entreabierta,
aunque recordaba claramente que la había visto cerrada. Un escalofrío recorrió su espalda. Con un suspiro, empujó la puerta lentamente. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por un rayo de luz que entraba por la cortina rota. En el centro, sobre la cama, había un sobre antiguo y amarillento, similar al que había encontrado antes, pero mucho más grande. Luis lo tomó con manos temblorosas. Al abrirlo encontró una serie de cartas, fotografías y un pequeño diario. Cada hoja parecía haber sido escrita con una urgencia silenciosa, como si su autor supiera que alguien leería esto décadas después. Luis comenzó a leer. Si estás leyendo esto, significa que la verdad ha encontrado su camino. Yo fui traicionado por alguien que amaba, y lo que ocurrió aquel verano cambió más vidas de las que imaginé. Cuidado con lo que buscas, y confía solo en quien realmente conoce el corazón del hotel. Luis sintió un nudo en la garganta. Las fotografías mostraban a una joven pareja, tomada hace más de 40 años, en los jardines del hotel. La mujer tenía una sonrisa tan real y pura que Luis pudo sentir el dolor de su ausencia, pero lo que lo dejó sin aliento fue el hombre que aparecía detrás de ellos, un anciano con un rostro idéntico al del visitante que lo había encontrado en el sótano. De repente, escuchó un susurro detrás de la puerta, un sonido que parecía moverse entre los muebles y sombras. Luis, una voz débil, casi imposible de identificar. No confíes en todos. Luis giró rápidamente, pero no vio a nadie. Solo un espejo antiguo, en cuyo reflejo creyó ver una figura observándolo desde la esquina de la habitación. Su respiración se aceleró. Cada segundo parecía alargar el tiempo. Cada sombra cobraba vida propia. Decidió entonces abrir el diario que estaba dentro del sobre. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas y secretos, que parecían conectarlo directamente con su propia vida. Luis comprendió algo aterrador. Mi familia estuvo involucrada en esto, y ahora tú también estás atrapado en esta historia que nadie debería descubrir. Un golpe seco lo hizo saltar. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Luis estaba atrapado. La habitación, antes silenciosa, ahora parecía susurrar secretos que solo él podía escuchar. Cada carta, cada fotografía, cada línea del diario formaba un rompecabezas que lo acercaba a la verdad. Una verdad que alguien en el hotel haría cualquier cosa por proteger. Luis se acercó a la ventana y miró afuera. El hotel estaba desierto, la ciudad dormida. Sin embargo, sintió que cada sombra podía moverse, cada paso podía ser seguido. Tomó una decisión. Debía descubrir todo lo que el diario revelaba, aunque eso significara enfrentar secretos que podrían cambiar su vida para siempre, o acabar con ella. El sobre tembló ligeramente en sus manos, como si quisiera decirle algo más. Y mientras Luis leía la última línea del diario, comprendió que lo que había encontrado en la habitación 309 no era solo un amor perdido, sino un misterio que había estado esperando 4 décadas para ser descubierto. Luis se sentó sobre la cama, el diario abierto sobre sus rodillas. Cada página parecía más oscura y urgente que la anterior. Nombres, fechas y lugares que nunca había escuchado aparecían escritos con una caligrafía elegante pero temblorosa. La sensación de que estaba desenterrando algo prohibido lo oprimía en el pecho. De repente, entre las páginas, encontró una fotografía doblada, casi oculta. Al desplegarla, Luis vio algo que lo dejó sin aliento. La misma mujer de las otras fotos, pero ahora junto a un hombre más joven, un hombre que tenía los mismos rasgos que él. Un escalofrío recorrió su espalda. «No puede ser», murmuró con la voz temblorosa. «¿Es posible que yo esté relacionado con esto?» El susurro que había escuchado antes volvió más claro, como si la habitación misma hablara. «Luis, tu historia comenzó mucho antes de que nacieras». Luis miró alrededor. La figura del espejo parecía moverse,
distorsionándose con la luz de la linterna. Se acercó lentamente y en su reflejo vio una sombra detrás de la puerta, que desapareció cuando giró. El miedo se mezclaba con la curiosidad imposible de detener. Decidió entonces examinar cada carta cuidadosamente. Una tras otra, revelaban un amor prohibido entre dos familias rivales, secretos de traición, promesas incumplidas y una disputa que había dividido generaciones. Pero lo más impactante fue descubrir que su propia familia había estado en el centro de aquella tragedia. Cada decisión tomada décadas atrás había influido en su vida sin que él lo supiera. Un golpe fuerte lo sobresaltó. Alguien estaba en la habitación. Luis contuvo la respiración, escuchando los pasos suaves pero seguros acercarse hacia él. El corazón le latía con fuerza, mientras la linterna iluminaba solo el borde de la puerta. Luis, la voz volvió, esta vez firme y masculina. No sabes en lo que te estás metiendo. El joven dio un salto y la linterna cayó, rodando por el suelo, iluminando por un instante el rostro de un hombre mayor, con un semblante grave que lo miraba fijamente. Su mirada era intensa, como si pudiera leer cada pensamiento que Luis tenía. «Tienes que dejar esto», dijo el hombre. Algunas verdades deberían permanecer enterradas, pero Luis, con el diario aún en sus manos, negó con firmeza. «No puedo. Esto es parte de mi vida y necesito entenderlo todo». El hombre suspiró, y por un instante la tensión se relajó aunque el peligro seguía flotando en el aire. «Entonces prepárate», dijo con un tono sombrío. «Lo que vas a descubrir podría cambiar tu vida para siempre, y no todos sobrevivirán a la verdad». Luis se quedó solo de nuevo, con las cartas y el diario sobre la cama. Cada palabra, cada fotografía, cada secreto que había encontrado hasta ahora era solo el inicio de un misterio que llevaba décadas esperando ser resuelto. La habitación 309 ya no era solo un lugar olvidado en el hotel. Se había convertido en el epicentro de un pasado que clamaba por justicia y redención. Con un último vistazo a la puerta cerrada, Luis respiró hondo. Sabía que debía continuar, que debía descubrir toda la verdad, aunque eso significara enfrentar fantasmas del pasado y secretos peligrosos que muchos habían querido enterrar para siempre. Luis se levantó lentamente, con el diario aún en las manos, y caminó hacia la pequeña ventana de la habitación 309. Afuera, la ciudad parecía dormida, envuelta en un silencio inquietante, pero algo en la atmósfera lo hacía sentir observado, como si la historia que estaba desenterrando ahora estuviera viva, acechándolo desde algún rincón olvidado. De repente, un golpe seco en la puerta lo sobresaltó. Su corazón dio un salto y el diario casi se le cae de las manos. «¿Quién?», murmuró acercándose con cautela. Nadie respondió, solo el eco de su propia voz reverberando por el pasillo vacío. Luis respiró hondo y abrió la puerta lentamente. Allí, parado en la penumbra, estaba un hombre mayor, elegante, con un abrigo largo y un sombrero que ocultaba parte de su rostro. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que dejó a Luis paralizado. «Luis Martínez», dijo el hombre con voz profunda. «No esperaba encontrarte aquí tan pronto». Luis tragó saliva. «¿Quién es usted?» «Alguien que sabe todo lo que tu familia intentó ocultar», respondió el hombre, mientras un sobre amarillo, envejecido, aparecía en sus manos. «Esto es para ti». El sobre tenía el mismo sello que las cartas y el diario. Luis lo tomó con manos temblorosas, consciente de que cada decisión de abrirlo podría cambiarlo todo. Con cuidado, rompió el sello y sacó una carta amarillenta, escrita con la caligrafía elegante que ya había visto antes. Las palabras lo dejaron sin aliento. Hablaban de una traición antigua, de promesas rotas y de un amor prohibido que había terminado en tragedia, y mencionaban un nombre que todavía vivía en el hotel, alguien que había visto todo desde las sombras y que ahora podía cambiar su destino.
Debes entender, continuó el hombre, que la verdad que buscas no es solo historia, es vida, y hay quienes harán cualquier cosa para mantenerla enterrada. Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada golpe de su corazón parecía resonar en toda la habitación. La carta mencionaba un encuentro, una cita secreta que debía tener lugar esa misma noche en uno de los salones abandonados del hotel. Si voy, dijo Luis con determinación, ¿qué pasará? Eso depende de ti, respondió el hombre. Algunos secretos están protegidos por miedo, otros por venganza. Pero si quieres la verdad, debes enfrentarlo todo. Luis miró hacia la ciudad oscura, la lluvia comenzando a caer, reflejando luces parpadeantes en el pavimento. Sabía que cada paso que diera esa noche lo acercaría más a la verdad y al peligro. Con el diario bajo el brazo y la carta en la mano, Luis se adentró en el pasillo desierto, cada sombra pareciendo moverse con vida propia. Cada puerta cerrada, cada esquina oscura, le recordaba que no estaba solo, que alguien o algo lo vigilaba desde el pasado y desde el presente, esperando el momento exacto para rebelarse o atacar. El misterio de la habitación 309 no había hecho más que comenzar, y Luis estaba listo para descubrirlo todo, sin importar el riesgo, sin importar lo que tuviera que perder. Luis avanzó por el pasillo del hotel, cada paso resonando sobre las viejas baldosas. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales, creando un sonido hipnótico y nervioso. En sus manos, la carta amarillenta parecía arder, cada palabra grabándose en su mente. Llegó a la puerta de un salón abandonado, el lugar exacto mencionado en la carta. Las luces parpadeaban débilmente, proyectando sombras alargadas sobre las paredes descascaradas. Respiró hondo y empujó la puerta con cuidado. Dentro el salón estaba cubierto de polvo y telarañas, pero lo que más llamó su atención fue una figura sentada en una silla de madera, con la cabeza inclinada y la espalda recta. Al percibir su presencia, la figura levantó la mirada. Era una mujer mayor, elegante incluso con la sencillez de su ropa antigua, ojos llenos de tristeza y fuerza a la vez. Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Reconoció de inmediato la caligrafía en la carta. Era ella, la mujer, mencionada en la historia del amor perdido de hace 40 años. Luis, dijo con voz temblorosa pero firme. Sabía que vendrías. ¿Usted está viva?, balbuceó Luis. Pensé que todo había terminado hace décadas. No todo termina, hijo mío, respondió la mujer. Algunos secretos sobreviven a generaciones, esperando a ser descubiertos. La habitación 309 siempre guardó más que muebles viejos y paredes gastadas. Guardó promesas y traiciones, y sobre todo, un amor que nunca murió. Luis se acercó, sosteniendo la carta frente a ella. «Esto es de usted, ¿verdad?», preguntó. La mujer asintió lentamente. «Sí, esa carta fue escrita por mi gran amor, alguien que no pudo estar a mi lado, pero tú, Luis, tienes la oportunidad de cerrar el círculo, de descubrir lo que él nunca pudo contarme». De repente, un ruido detrás de ellos los hizo girar. Una sombra se deslizó por la puerta entreabierta. Luis sintió un frío súbito recorrer su columna. Alguien más estaba allí. Alguien que no quería que la verdad saliera a la luz. «Rápido», susurró la mujer. «Debemos encontrar las últimas pistas antes de que nos encuentren». Luis tomó aire y se acercó a un escritorio polvoriento, revisando cajones y papeles. Encontró un sobre con fotografías antiguas, cartas y un pequeño objeto metálico que parecía un llavero antiguo. Cada pieza del rompecabezas revelaba secretos que nadie debía conocer y que ahora estaban en sus manos. Pero mientras Luis miraba las fotografías, vio algo que lo dejó sin aliento. Una de las fotos mostraba a su propio abuelo junto al hombre de la carta, sonriendo juntos en un tiempo que él jamás habría imaginado.
La historia de amor no era solo ajena, estaba directamente conectada con su familia. La mujer lo miró fijamente. Luis, ahora entiendes. No es solo historia, es nuestra historia, tu historia. Y si queremos la verdad, debemos enfrentar a quienes la han ocultado por 40 años. Un trueno retumbó afuera, haciendo que la vieja estructura del hotel vibrara. La sombra que los vigilaba dio un paso hacia adelante, dejando escapar un silbido amenazante. La noche se volvió aún más oscura, más peligrosa. Luis y la mujer sabían que el verdadero peligro apenas comenzaba, y que cada decisión que tomaran esa noche determinaría no solo la verdad, sino sus vidas. El misterio de la habitación 309 estaba a punto de estallar en revelaciones que cambiarían todo para siempre. Luis apenas tuvo tiempo de reaccionar. La sombra que había visto en la puerta se movió con una rapidez inesperada, casi como si el hotel mismo conspirara para atraparlos. El corazón de Luis latía con fuerza, y cada respiración parecía resonar en el vacío del salón. «Rápido, por aquí», susurró la mujer mayor, señalando un pasadizo estrecho detrás de una estantería polvorienta. Sin dudarlo, Luis tomó las fotografías y la carta, y la siguió. Cada paso los acercaba a un secreto que no debía salir a la luz, y a la vez los alejaba de la sombra que los perseguía. Al girar una esquina, la luz de una lámpara parpadeante reveló un hombre alto, de rostro sombrío, con guantes negros y un abrigo largo. Sus ojos brillaban con frialdad mientras sostenía un maletín de cuero gastado. Sabía que alguien investigaría, dijo con voz baja y amenazante. Pero no permitiré que descubran lo que ocurrió aquí hace 40 años. Luis tragó saliva. Algo en su interior le decía que este hombre conocía cada detalle de la historia, cada carta, cada fotografía, cada promesa rota. «¿Quién es usted?», preguntó Luis tratando de mantener la calma. «Alguien que se aseguró de que la verdad permaneciera oculta», respondió el hombre. Hasta ahora, la mujer mayor se interpuso entre Luis y la amenaza. «No tienes derecho», dijo con firmeza. «Todo esto pertenece al pasado, y el pasado merece ser conocido». El hombre sonrió con desdén. «El pasado también puede ser peligroso, y hay quienes pagarían mucho para mantenerlo enterrado». De repente, un sonido metálico resonó en el pasillo, un disparo, seguido de un vidrio roto. Luis y la mujer se agacharon, el miedo y la adrenalina mezclándose en cada fibra de sus cuerpos. La sombra se movía con precisión, bloqueando cada salida. Luis notó un pequeño panel en la pared, apenas visible entre el polvo y los años. Recordó algo de la carta. Mencionaba una clave, un lugar secreto donde las últimas pruebas estaban guardadas. Sin pensarlo, empujó el panel, revelando un compartimiento oculto con un sobre y un pequeño medallón antiguo. Esto es lo que necesitamos», dijo Luis sosteniendo el sobre. «Contiene toda la verdad». Pero justo cuando iban a escapar, el hombre apareció de nuevo, bloqueando la salida. «No tan rápido», dijo, levantando un dedo acusador. «La verdad tiene un precio, y ustedes están a punto de pagarlo». Luis respiró hondo. Debía pensar rápido. Cada segundo contaba. La mujer mayor le susurró. «Recuerda, Luis, a veces el valor no significa enfrentarte al peligro, significa usar la astucia para sobrevivir». Luis asintió. Con movimientos precisos, lanzó el medallón hacia el extremo del pasillo. El hombre lo siguió con la mirada, y ese instante fue suficiente para que ellos se escaparan hacia la escalera de emergencia. La tensión aumentaba con cada paso. El hotel antiguo crujía bajo sus pies, y el sonido de la lluvia golpeando los ventanales parecía marcar un ritmo de suspense casi musical. Luis comprendió que aquella noche, la habitación 309 no solo guardaba secretos de amor y traición, sino también un peligro que aún respiraba en sus sombras. Mientras bajaban los escalones, Luis abrió el sobre y encontró más cartas, fotografías
y un documento firmado. Cada pieza confirmaba que la historia de amor perdida de hace 40 años estaba directamente conectada con su familia. Ahora entiendo, dijo Luis. Todo esto no es coincidencia. La mujer mayor lo miró con orgullo y tristeza a la vez. Luis, el pasado nunca se olvida. Solo espera a ser descubierto. ¿Y tú? Tú eres el encargado de darle final a esta historia. Una ráfaga de viento abrió la puerta de la escalera y Luis y la mujer corrieron hacia la libertad momentánea, sin saber que el hombre de la sombra lo seguía más cerca de lo que imaginaban. La historia de la habitación 309 estaba cerca de su clímax, y la verdad que parecía dormida durante 40 años estaba a punto de salir a la luz, aunque no sin riesgo. Luis y la mujer mayor subieron con cuidado por las escaleras de emergencia hasta llegar al pasillo que llevaba a la habitación 309. Cada paso resonaba como un eco del pasado, y la tensión en el aire era casi tangible. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del viejo hotel, creando un sonido que parecía acompañar sus latidos acelerados. «Este es el lugar», susurró la mujer mayor. «Aquí todo comenzó, y aquí terminará». Luis abrió lentamente la puerta de la habitación. La luz tenue reveló una habitación intacta pero cargada de historia. Muebles antiguos, un escritorio polvoriento, y sobre la mesita de noche, un cuaderno con las iniciales de los protagonistas de hace 40 años. Cada objeto parecía contener memorias atrapadas en el tiempo. Con cuidado, Luis colocó las cartas, las fotografías y el documento que había encontrado en el compartimiento secreto sobre la cama. Mientras lo hacía, una sensación de paz y anticipación llenó la habitación. «Mira esto», dijo Luis, señalando una carta amarillenta. «Es de ellos, del amor perdido». Cada palabra refleja un corazón que nunca dejó de esperar. La mujer mayor asintió con lágrimas en los ojos. «Luis, este es el momento en que debes decidir qué hacer con la verdad, revelarla al mundo o protegerla para siempre». Luis respiró hondo. La presión de los años, la amenaza del hombre sombrío, la historia que ahora sentía en su propia piel, todo convergía en un solo instante decisivo. Con manos firmes, abrió la ventana de la habitación y dejó que el viento arrastrara algunas de las cartas más personales. Era un acto simbólico, liberar el pasado sin destruirlo. Justo entonces, escucharon pasos detrás de la puerta. El hombre de la sombra apareció, cansado pero desafiante, con los guantes negros y el maletín aún en la mano. «Creí que podría detenerlos», dijo con voz tensa, «pero veo que han llegado más lejos de lo que imaginé». Luis no retrocedió. «No se trata de detenernos, sino de reconocer la verdad. Esta historia merece ser contada». El hombre de la sombra bajó la cabeza, y por primera vez mostró una expresión humana, casi de arrepentimiento. «Hace 40 años cometí errores, pero nunca quise que el amor se perdiera para siempre. Hoy veo que tenía razón». La mujer mayor sonrió. «El amor verdadero siempre encuentra su camino, aunque el tiempo intente ocultarlo». Luis y ella se abrazaron mientras el hombre de la sombra observaba, comprendiendo que la habitación 309 había guardado una historia que había sobrevivido al miedo, la traición y los años. Finalmente, Luis tomó el medallón antiguo, lo sostuvo entre sus manos y dijo: Esto es más que un recuerdo. Es un testimonio de lo que el amor puede soportar, incluso después de 40 años». El sol comenzó a asomar por el horizonte, iluminando la habitación con un resplandor cálido y dorado. Cada objeto parecía cobrar vida. Cada carta parecía susurrar los nombres de aquellos que habían amado y perdido. Y Luis comprendió que la verdad había triunfado sobre el tiempo y el miedo. «La historia ha terminado», dijo la mujer mayor, mientras salían juntos del hotel. «Pero la lección que deja durará para siempre».
Luis miró una última vez la habitación 309. Sonrió con lágrimas de alivio y gratitud, sabiendo que el amor verdadero, incluso después de décadas, siempre encuentra su camino hacia la luz. La habitación quedó en silencio, pero sus secretos ya no estaban enterrados. La historia que había dormido durante 40 años había despertado, y el mundo ahora podía apreciar su belleza, su drama y su misterio.